Buenas tardes, buenas noches ya, porque ya es la noche. Vamos a hablar hoy, después de esta hermosa oración de inicio, que hemos visto que armoniza el ambiente, ¿no? Porque ¿qué es la oración? Vamos a hablar de la oración en nuestras vidas, pero antes entendamos que cuando uno ora, crea un ambiente bonito, agradable, donde todos nos sentimos a gusto, nos sentimos bien. Sin darnos cuenta entramos en una hermosa sintonía, cuando la oración es sentida sobre todo, ¿no? Pero ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo, en todas las épocas? Se ha utilizado muchas veces la oración como un recurso emocional y psíquico para rogar y recibir beneficios de Dios, porque uno quiere recibir beneficios. Entonces se ha vuelto un instrumento de ambición personal, muy lejos de su significado profundo y psicológico. Se desean respuestas inmediatas y soluciones mágicas, lejos del esfuerzo personal de crecimiento y de rehabilitación que todos debemos dar, ¿no? Entonces la gente cree que es mágico. Yo oro, pido y todo se tiene que resolver. Y si Dios no me responde, es que no me ama, que Dios es malo, ¿no? Entonces vamos a ver realmente hoy de qué se trata la oración. Vamos a hablar básicamente del capítulo Pedid y se os dará del Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 27, y también algunas preguntas del libro Los Espíritus del codificador Allan Kardec, codificador de la doctrina espírita. ¿Y qué vamos a hablar? Vamos a entender qué son los pensamientos, porque uno cuando ora también piensa y siente, ¿no? Los pensamientos que emitimos en la tierra, tanto nosotros los que estamos vivos, los encarnados, como los desencarnados, generan una esfera psíquica. Y en este mundo donde estamos, que es la tierra, todavía no hay una esfera psíquica agradable. Más bien, la mayoría de las personas en la tierra todavía somos imperfectas. Entonces, el ambiente que hay es de intranquilidad mental. ¿Por qué pasa eso? Por la falta de virtudes. Hablamos antes de las leyes divinas, del desconocimiento y la ignorancia de las leyes divinas hace que nosotros emanemos, cuando pensamos, ondas que no son favorables, ¿no? Que desarmonizan, de pensamientos negativos, desarmonizadores. ¿Por qué? Por falta de oración, por falta de meditación. Entonces muchas veces caemos por ello en estados de desánimo, de ansiedad, de angustia y de miedo. Y no sabemos por qué. La oración que hace permite el cambio de onda hacia campos más elevados del cosmos. Y esto va a ir mejorando cuando también sintamos nosotros que estamos sintiendo a Dios en nuestros corazones a través del poder de la oración. Y vemos aquí, ¿qué es la oración? En el libro Regocíjate en Dios, de Divaldo Franco y el espíritu Johanna de Angelis, nos dice lo siguiente: la oración es un precioso recurso que faculta la adquisición de la autoconciencia, es decir, de conocernos a nosotros mismos, de la reflexión, de una especie de meditación, cuando uno reflexiona sobre lo que está pasando, lo que está haciendo, y del examen de los valores emocionales y espirituales que incumben al ser humano. Entonces, miren qué bonito, es un precioso recurso que nos ayuda a adquirir esa autoconciencia, esa reflexión que tanto nos falta en la tierra todavía, ¿no? ¿Y qué cosa es orar? Porque la oración viene de orar, del verbo orar, ¿no? Para la Real Academia de la Lengua Española, orar es dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada, frecuentemente para hacerles una súplica. Entonces vemos aquí que se ve la oración como una súplica a un ser divino, para pedir algo, suplicar, ¿no? Y nosotros vamos a ver qué es la oración para nosotros. En el libro Reflexiones Espíritas de Jorge Berrío y Ana Fuentes de Cardona Espíritu dice lo siguiente: la oración es fuerza, energía y conexión. A través de ella nos conectamos con Dios, con los guías y trabajadores del plano espiritual superior, cuando la intención es sincera, noble y superior. Entonces vemos aquí que es fuerza, nos fortalece, nos da energía y nos conecta con quienes, con Dios, con los guías. Por ejemplo, ahora estamos conectándonos después con la oración que va a darse, con los guías del centro espírita que vienen a ayudarnos, a armonizarnos, siempre y cuando nosotros estemos receptivos a esa ayuda. Porque si uno viene, se sienta, escucha, pero no cree, no tiene fe,
esa energía no le va a llegar. Entonces debemos aprovechar esta oración para recibir los buenos fluidos y la buena energía de los guías y trabajadores del plano espiritual que hoy están con nosotros. En la pregunta 36 del libro Los Espíritus, que mencioné antes, codificado por Allan Kardec, nos pregunta Allan Kardec a los espíritus superiores: ¿el vacío absoluto existe en alguna parte del espacio universal? ¿Qué quiere decir? ¿Hay algún vacío? Porque nosotros a veces no vemos, hay espacios que vemos vacíos, que creemos vacíos, pero responden los espíritus superiores: no, nada está vacío. Lo que para ti es vacío se encuentra ocupado por una materia que escapa a tus sentidos y a tus instrumentos. Nosotros todavía, los seres humanos en la Tierra, no tenemos la capacidad de entender cómo es esa materia, porque nuestros sentidos no están perfeccionados todavía, son muy materializados. Entonces, todos nosotros, encarnados y desencarnados, estamos sumergidos en un fluido, que es el fluido universal. Y al pensar, la mente que irradia vibraciones en forma de ondas, que viajan por ese fluido cósmico universal, que es el elemento primordial de la materia visible e invisible. Hemos hecho algunas conferencias sobre eso, que no es tan fácil de entender, pero debemos entender que forma la estructura del universo visible e invisible. Entonces todos, acá vemos el planeta Tierra con los encarnados, los seres vivos, y al borde, como en ese círculo, están los desencarnados, los espíritus que quieren encarnar o que están todavía en un tiempo fuera de la materia, ¿no? Que están ahí en distintas situaciones. Entonces, ese fluido recibe un impulso de la voluntad. Es el vehículo del pensamiento. Transitamos nosotros temporalmente por fajas especiales según el nivel evolutivo de cada uno, y así son también nuestros pensamientos. Y vemos ahora, estos niños orando, ¿no? ¿Cómo llega la oración a su destino? ¿Cómo puede ser que llegue la oración a su destino? En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 27, dice los espíritus superiores: cuando el pensamiento se dirige hacia algún ser, tanto si está en la tierra o en el espacio, ya sea de un encarnado a un desencarnado o de un desencarnado a un encarnado, se establece entre ambos una corriente fluídica que transmite el pensamiento igual que el aire transmite el sonido. Entonces es como el teléfono que transmite nuestra voz de un punto a otro, así también es el pensamiento y la palabra, la oración que se hace. Entonces todos estamos conectados con nuestros seres queridos, y ya partió algún ser querido, nuestros pensamientos, nuestras oraciones llegan a ellos inmediatamente por ese fluido que no vemos, el fluido cósmico universal, pero que estamos dentro de él, como en una pecera, ¿no? Que los peces estén en el agua y no saben que están en el agua. Así estamos nosotros dentro de todo ese fluido, y todo el universo, todas las galaxias, todos estamos dentro de ese fluido. Entonces vemos cómo las oraciones de estos niños llegan al plano celestial, ¿no? Al plano espiritual, y cómo ahí son recibidos después. Entonces el espiritismo nos permite comprender la acción de la oración porque explica justamente cómo se transmite el pensamiento. Cuando los espíritus oyen la oración que se les envía, desde donde se encuentren, se comunican entre sí y nos transmiten sus inspiraciones. Entonces sigamos con el libro Regocíjate en Dios de Divaldo Franco con el espíritu Joana de Angelis, donde dice, ¿no? Inicialmente, orar es abrirse al amor, abrir el corazón. Es ampliar el círculo de pensamientos y de emociones, liberarse de los que son habituales y viciosos, para crear nuevos campos de armonía interior. O sea, primero para orar abrimos el amor, el corazón, para ampliar nuestros pensamientos, porque muchas veces, como hablábamos antes del pesimismo, de la rebeldía, tenemos que trabajar para no tener esos hábitos de los vicios, porque no solo vicios son los vicios del alcohol, de las drogas, del cigarro, no. También tenemos los vicios morales, que son hablar mal de los demás, la envidia, la irritación y tantas cosas que tenemos todavía que trabajar, ¿no? Y qué bonito es aquí entender que a través de la oración podemos lograr esa armonía interior, abriéndonos y tratando de mejorar. A veces uno cree que para cambiar necesita muchas cosas de afuera, pero no, lo más importante es trabajar de adentro hacia afuera,
Porque muchas veces uno va a terapias externas, se va buscando ayuda para mejorar su vida, ¿no? Tanto que se escucha ahora, hoy en día, de esas terapias, pero no. Miren ustedes cómo a través de la oración sincera uno puede crear esa armonía interior. Entonces, ¿qué pasa? Al orar nos elevamos y recibimos todo lo que necesitamos para seguir luchando y lograr la victoria. Porque nos conectamos con los espíritus buenos, que son los mensajeros de Dios, y nos van a ayudar. Y vamos a entender nuestros límites y necesidades, ¿no? Aceptando las pruebas del proceso evolutivo. Porque quien ora, ¿qué pasa con el que ora? Se ilumina de adentro hacia afuera. Y en la pregunta 658, pregunta Allan Kardec, ¿la oración es grata a Dios? Y responde, la oración siempre es grata a Dios, cuando ha sido dictada por el corazón, pues la intención lo es todo para Él. La oración del corazón es preferible a la que puedes leer, por bella que ésta sea, si lo haces más con los labios que con el pensamiento. La oración es grata a Dios cuando se dice con fe, con fervor y sinceridad. Entonces vemos que siempre es grata a Dios, pero sobre todo si es dictada por el corazón, porque la intención que uno pone al orar es lo que más importa. Pero uno puede leer una oración linda, hermosa, llena de palabras especiales, pero si no pone el corazón y solo la lee, ¿qué está haciendo? Simplemente leyendo, porque no se está elevando ni conectando con Dios, ¿no? Entonces, cuando uno ora, ¿cómo lo debe hacer? Con fe, con esperanza, con alegría, con fervor y sinceridad sobre todo, siendo honestos, ¿no? Porque para Dios solo lo conmueve la oración de alguien que es humilde y no orgulloso ni egoísta. Porque si yo oro pero pido cosas materiales o pido cosas que van a dañar y perjudicar a otro, no estoy haciendo algo con buena intención. Entonces no espero tampoco recibir la ayuda porque no se me va a dar ese tipo de ayuda, ¿no? Vemos también el doctor Larry Dossey, que nació en 1940, un médico estadounidense, autor de 13 libros, relaciona la salud con la oración. Y él nos ofrece nuevas formas de ver la oración y nos cuenta cómo podemos aprovechar sus extraordinarios poderes curativos. Como dije, es autor de 13 libros y es un influyente defensor internacional del papel de la mente en la salud y de la espiritualidad en la atención médica, ¿no? Ha presentado abundantes evidencias de que la oración, sea para uno mismo o para otros, contribuye para recuperarnos de una enfermedad o un trauma, y que esta diferencia se puede demostrar científicamente. Vemos aquí, por ejemplo, este libro, Las palabras que curan, la oración es una buena medicina. Entonces, cuando buscamos realmente el poder de la oración, vemos que sí funciona, ya está demostrado científicamente, ¿no? A una gran distancia. Y dice aquí que si adopta una actitud compasiva, sincera y amable, conseguirá que sus oraciones sean realmente beneficiosas. Y lo que más me gustó es cuando dice este doctor, la esperanza cura. ¿Y eso por qué es? Por la fe. Porque la fe unida a la voluntad divina se da todo, ¿no? Entonces, cuando desees orar, calma el corazón y sus nacientes. Asume una actitud de humildad y de aceptación, para que puedas hablar a aquel que es el Padre de misericordia, que siempre providencia todos los recursos necesarios para la adquisición humana de su plenitud. Entonces, ¿queremos orar? ¿Qué debemos hacer? Calmarnos, tranquilizarnos, ser humildes y aceptar, no imponer nuestra voluntad, para que podamos conectarnos con Dios, que nos va a dar aquello que necesitamos, aunque no sea lo que queremos. Entrégate a Dios y nada te faltará, por lo menos todo aquello que sea importante para la conquista de la armonía mediante la adquisición de la salud integral. Esa salud que viene de la paz en el corazón y que se refleja en la salud física también. Y cuando sus discípulos le dicen a Jesús que les enseña a orar, él inicia la más bella síntesis de una verdadera oración donde alaba al Padre en primer lugar. ¿Y cuál es esa oración? El Padre nuestro que estás en los cielos. Si uno realmente lee con atención la oración del Padre nuestro y cuando la pronuncia, la siente, en el Evangelio según el Espiritismo se explica todo, va a ver que es diferente. Porque cuando uno la dice como de memoria, automáticamente,
no le está diciendo con esa intención que se busca lograr para comunicarse con Dios. Entonces, esforcémonos cada vez que oremos y que hagamos el Padre Nuestro por hacerla de una manera realmente sentida, pensando en cada frase que decimos, porque vamos a darnos cuenta que es una maravilla de oración, porque agradece y pide dentro de una visión trascendental de la vida, dando la importancia más a lo espiritual y comportamental que a lo material, que muchas veces es lo más importante para las personas, ¿no? Lo material, porque así hemos aprendido en la tierra. También es importante lo material, pero no es lo más importante. Lo necesitamos para vivir de una manera digna, tranquila, cubriendo todas nuestras necesidades, pero no debe ser nuestra meta. El dinero no debe ser nuestra meta. Es un medio para lograr las cosas, pero no para que vivamos pensando en conseguir y acumular más. Es para practicar la caridad también, porque es más difícil tener dinero que no tenerlo. El que tiene que aprender a distribuir lo que tiene, a ayudar de verdad. En la pregunta 659 pregunta Allan Kardec, ¿cuál es el carácter general de la plegaria? Y responden los espíritus superiores. La plegaria es un acto de adoración. Hacer oraciones a Dios es pensar en Él, ponerse en comunicación con Él. Entonces, por la oración podemos hacer tres cosas. Alabar la grandeza de la obra de Dios, pedir una ayuda para alguien, agradecer por una ayuda recibida, por librarnos de un peligro. ¿Y cuáles son las oraciones que más debemos hacer de estas tres? La primera, de alabanza, esforzándonos por pedir menos. Es mejor tener poco que pedir mucho, mucho, y también hay que agradecer, resignándonos ante las pruebas, ¿no? Y recordemos que podemos orar por nosotros mismos y por los demás. ¿Para qué? Para ayudar también a las personas difíciles. Por ejemplo, yo tengo una familia complicada, me llevo mal con un hermano, con un familiar, en mi trabajo. ¿Qué puedo hacer por esa persona? Puedo orar por ella. Porque sé que si le hablo no me va a entender, pero puedo orar por esa persona, para que en algún momento cambie de actitud, para que la bondad divina llegue a esa persona y le dulcifique el corazón. En la pregunta 663 pregunta Allan Kardec, ¿las oraciones que hacemos por nosotros mismos pueden cambiar la naturaleza de nuestras pruebas y desviar su curso? Y responden, vuestras pruebas están en manos de Dios y las hay que debéis sufrirlas hasta el final. Sin embargo, en ese caso, Dios siempre toma en cuenta la resignación, como es la actitud en uno cuando no recibe lo que espera, ¿no? Porque yo oro y no recibo la respuesta que me gustaría. Sin embargo, si me resigno y acepto, ahí me ayuda mucho más porque me ayudan a calmarme, a armonizarme. ¿Y qué pasa con las personas? Generalmente solo vemos el presente y nos olvidamos que nosotros tenemos un pasado y que muchas veces nos equivocamos, hicimos cosas que no debimos. Entonces hoy nos va a tocar sufrir muchas veces. Y si ese sufrimiento es útil para nuestra felicidad futura, Dios dejará que suframos. Así como el cirujano permite que un enfermo padezca los dolores después de una operación que era necesaria para que se curara, ¿no? Entonces, ¿qué va a concedernos Dios? Nos va a dar confianza, nos va a dar valor, nos va a dar paciencia, nos va a dar resignación y nos va a ayudar a encontrar las soluciones por nuestro propio esfuerzo. En la pregunta 660 pregunta Allan Kardec, ¿y la oración vuelve al hombre mejor? ¿Qué pensamos? Que sí, porque aquel que hace plegarias con fervor y confianza se vuelve más fuerte contra las tentaciones del mal y Dios le envía buenos espíritus para que lo asistan. Es un socorro jamás rechazado cuando lo pedimos con sinceridad. Entonces, si uno hace una oración con fervor y confianza, va a tener más fortaleza contra las tentaciones, contra lo que es malo, contra los vicios, contra los malos hábitos. ¿Por qué? Porque los buenos espíritus van a estar con nosotros, nos van a acompañar y nos van a dar por intuición, y nos van a decir, ¿no? No hagas eso. Y yo voy a decir, ay, no debo hacer eso. Está mal que haga eso. No lo voy a hacer. Y me alejo de esa tentación o de esas malas palabras, ¿no? Entonces, sí es un socorro, pero sobre todo cuando se pide con sinceridad.
¿Y de qué forma nos ayudan los espíritus a vencer las dificultades? Ellos, a través de la oración sincera, nos conectamos con los espíritus superiores, que ven nuestra voluntad e intención y nos dan la fuerza moral para superar los problemas y retomar el camino recto si nos equivocamos. Porque todos nos equivocamos, nadie está libre de equivocarse. Acá nadie es perfecto, solo Dios es perfecto, o los espíritus puros, pero nosotros todavía. Entonces cuando nos equivocamos y oramos humildemente, ¿qué va a pasar? Nos van a ayudar a través de esa fuerza moral para ir superando los problemas y retomando el camino recto, ¿no? ¿Y cuándo es eficaz una oración? Al ser sincera y nacer de un corazón humilde, basada en la fe. Porque si es una oración que no va al corazón unido, si nosotros somos orgullosos, si somos soberbios, no va a ser eficaz esa oración. Tiene que estar libre de amargura o de rencor, viendo qué y cómo se pide. Cuando Dios atiende a nuestros pedidos es porque considera merecidas las súplicas, respetando nuestra iniciativa y nuestro libre albedrío. Entonces vemos aquí, yo no puedo orar con amargura, guardando rencor en mi corazón. Tengo que ver primero de limpiar mi corazón de todo lo negativo. Y como dice, las oraciones no siempre alcanzan sus objetivos. Dios asiste a los que se ayudan a sí mismos. Según esta máxima, ayúdate y el cielo te ayudará. Porque yo puedo pedir mucho y no hacer nada por mejorar. Entonces, ¿qué debo hacer? Esforzarme por mejorar, ¿no? Porque hay muchas personas que todo lo esperan de un socorro ajeno, sin esforzarse en cambiar. Yo puedo pedirle a Dios que me ayude, pero si no me esfuerzo y no cambio y sigo siendo igual, lleno de defectos, tratando mal a las personas, renegando cuando salgo de aquí, entonces mis oraciones no van a tener buenos resultados porque no estoy sintonizando con los buenos espíritus que vienen a ayudarme, ¿no? Lógicamente, en casi todas las ocasiones, el hombre y la mujer preferirían ser socorridos por un milagro, sin hacer nada de su parte. Eso es lo fácil. Pero no siempre oramos con humildad y tampoco con fe, una fe ardiente. Entonces, todo lo que pedimos es sometido a la voluntad divina y Dios ve realmente nuestros corazones, ¿no? Y qué es lo que necesitamos. Y cuando os presentéis para orar, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, a fin de que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también vuestros pecados. Porque si no perdonáis, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará vuestros pecados. San Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26, y en el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 27. Entonces, ¿qué vemos aquí? Si yo oro, pero tengo mucho odio, tengo resentimientos, y pido perdón para mí, pero no perdono, mi oración no va a tener ningún valor para Dios. Porque como me dijo, antes de orar y pedir, tengo que perdonar. Tengo que ir a pedir perdón. Tenemos que limpiar nuestros corazones de todo lo negativo. ¿Por qué? Porque esas energías de los pensamientos negativos son energías densas. Por ejemplo, el resentimiento, la cólera, el miedo, la maldad. ¿Qué pasa? Se vuelven tóxicas para nosotros. Y cuando nosotros oramos, elevan su frecuencia y se purifican. Cuando uno produce al contrario de eso, el perdón, la paz, el amor, todos los pensamientos de bondad ayudan a que todo se dé mejor. Porque los pensamientos de bondad generan ondas de mayor frecuencia, como dijimos al comienzo, que son de colores brillantes, por ejemplo. Y mientras que los pensamientos de maldad generan ondas densas, de colores oscuros, negativos, que son malos para el organismo y para el campo mental. Entonces, seamos conscientes de eso. En el libro Reflexiones Espíritas de Jorge Berrío y Ana Fuentes de Cardona, El Espíritu, en la parte de oración y confianza nos dicen, Ana Fuentes de Cardona, eleva en toda acción tu pensamiento de agradecimiento por lo bueno que te llega o deseas, por lo que tienes y lo que anhelas. Siempre agradece las enseñanzas que la vida te plantea en este aprendizaje que da la existencia corporal. Entonces agradezcamos siempre por todo, por lo bueno, por lo que tenemos, por lo que anhelamos
Y también agradezcamos por esas enseñanzas, que no siempre son lindas, ni nos gustan, pero nos educan. Porque nosotros venimos todavía de muchos errores, todavía somos rebeldes. Entonces tenemos que aprender a trabajar la paciencia y el agradecimiento. Ora siempre con fe, fervor y confianza plena en la voluntad divina y sentirás el gozo de la respuesta que te llenará de paz. Así no recibas lo deseado porque las leyes divinas siempre se cumplen de acuerdo con nuestras verdaderas necesidades y no con las que nos ilusionamos muchas veces. Eso es muy importante, ¿no? Así no recibamos lo deseado, oremos siempre con fe, con fervor y confianza plena, porque Dios ve nuestras verdaderas necesidades. Y los efectos de la oración en el equilibrio mental: reequilibra las células físicas y del campo mental. Nos sintoniza con entidades espirituales nobles. El hombre tiene insertados como conjuntos energéticos en su inconsciente depresiones, fobias, miedos, y absorbe así, a través de la oración, los recursos espirituales que reactivan los centros de fuerza vitales. Entonces, cuando pedimos con amor y entregamos los resultados a la voluntad de Dios, esa oración se vuelve liberadora e higienizadora de los campos energéticos, dándonos paz. Y cuando hay obsesiones espirituales, que son siempre difíciles, modifica esos fluidos, los fluidos que envuelven a las personas, protegiéndolas con una coraza vibratoria. Los efectos de la oración en el área física: profiláctica, activa la circulación energética, neutraliza influencias deleterias. Inmunológica y antiséptica, la acción bactericida crea anticuerpos resistentes a las infecciones. Vemos aquí cuántas propiedades tiene, ¿no? Saneadora y terapéutica, higieniza la esfera psíquica creando barreras vibratorias, formas pensamiento y larvas astrales. Y crea condiciones de mayor receptividad de fuerzas restauradoras de la naturaleza. Entonces vemos aquí tantos efectos que tiene nuestro cuerpo físico. Parecería mágico, pero es cierto. Solamente que uno tiene que ponerlo en práctica para sentir los beneficios de estos efectos tan bonitos. Y vemos los efectos de la oración en el hogar. Nosotros, los espíritas, siempre recomendamos el Evangelio en el hogar, la práctica del Evangelio en el hogar, porque orar en familia, con base en el Evangelio, forma una muralla de protección alrededor del hogar. El hábito diario de la oración nos mantiene equilibrados, nos ayuda a armonizarnos y nos ayuda a superar los problemas. Entonces, es importante no olvidar nunca el valor que tiene la oración en nuestras vidas. Y hacer el Evangelio en el hogar nosotros, que ya sabemos los beneficios, nos va a ayudar muchísimo a sintonizar con los buenos espíritus. Por su atención, muchas gracias.